Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué gusto de saludarlos nuevamente. Vamos a poder concluir este día, esta noche, con la última clase del primer parcial de este curso corto de preparación para la catequesis de adultos. Entonces, nos habíamos quedado hasta el día de ayer con el tema de la providencia divina, un poco hemos hablado del misterio de la Santísima Trinidad, hemos hablado del Espíritu Santo, del Hijo y del Padre. Nos corresponde ahora un poco eh, desarrollar la razón por la cual el Hijo se encarna. ¿Cuál es la razón esencial por la cual el Hijo toma carne, asume la naturaleza humana sin dejar de ser Dios? Repetimos como la clase anterior. Dentro de esta unión hipostática en el cual la naturaleza humana se une a la naturaleza divina en la persona de Cristo, asume la condición humana sin dejar de ser Dios. No es mitad hombre, mitad Dios, es hombre y Dios a la vez. ¿Cuál es el sentido y la razón teológica por la cual Cristo, el Verbo, se encarna en el seno de María? Pues la razón esencial es que la humanidad, golpeada por el pecado original, a partir de Adán y Eva, necesita la redención. Acuérdense ustedes que el atributo que se le da al Hijo es la redención. Entonces, ¿qué es este pecado original? Básicamente el pecado original, que es la razón fundamental por la cual el Padre envía a su único Hijo para que, siendo hombre, muera por nosotros y resucite venciendo así a este pecado. El pecado original no es otra cosa que el primer pecado cometido por nuestros primeros padres, Adán y Eva, el cual consistió en la deliberada desobediencia respecto del designio de Dios, el cual dentro del el establecimiento de la alianza de Dios con su pueblo implicaba el hecho de que el hombre estaba puesto sobre la faz de la tierra para gobernar, para administrar la creación, para, para básicamente vivir en una convivencia amistosa con Dios, pero había una prohibición que era de tomar del fruto del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal, que en el Génesis se nos plantea como si fuera un fruto, ¿ya? A lo largo del tiempo se ha tratado como de eh, fijarla como si fuera una manzana, que en efecto no es una manzana, que en efecto no es siquiera un fruto como nosotros lo conocemos, como un árbol con un fruto que nace del árbol. Básicamente el mandato hacia el hombre era este, no desobedecer a Dios en cuanto a que tenía que, si bien Dios le ha dotado al hombre de libertad plena, le ha dotado al hombre de inteligencia y voluntad, eh, el tomar de este fruto de manera figurativa implicaba pretender ser como Dios, ya, pretender ser como Dios. Antes de la existencia del pecado original, ¿cómo estaba el hombre? El hombre estaba en un estado de gracia con Dios, ¿ya? Es decir, no había necesidad de una redención, no había necesidad de un perdón, no había necesidad de una remisión de algún tipo de pecado, porque el hombre vivía en estado de gracia de Dios, ¿ya? Básicamente, ¿qué es lo que Dios pide al hombre? Lo que Dios pide al hombre es seguir su mandato, seguir sus designios y, y no hacer mal uso de su libertad para elegir por el mal. De manera figurativa, de manera pedagógica, se habla pues como si fuera un árbol, un fruto, o si quieren una manzana, pero en el fondo lo que debemos entender es que el pecado como tal, la, la, la parte más directa, la parte más clara del pecado original es en definitiva la desobediencia del hombre a Dios, el cual le ha pedido
tomar de todos los frutos, excepto del fruto del árbol de la vida, de la ciencia del bien y del mal. ¿Ok? Que básicamente, ¿qué es? Alguien dirá, oye, o sea que Dios quería que nosotros no conozcamos ciertas cosas. Evidentemente, lo que Dios no quería era que nosotros conozcamos el mal, ¿ya? Y en ese sentido, la desobediencia del hombre, que es básicamente el resultado de la tentación de la serpiente hacia la mujer y la mujer hacia el hombre, que lo tenta a que tomen de este fruto, ¿cuál es la primera consecuencia cuando ellos se dan cuenta de que han cometido el pecado? Pues se dan cuenta que están desnudos, sienten vergüenza. Es decir, el vivir en estado de gracia plena con Dios implica de que el ser humano se desapega totalmente a las condiciones meramente humanas, a las condiciones de la carne, y solamente vive en un estado en el que no existe el mal, ¿ya? Entonces, como producto de la desobediencia de este primer pecado, el hombre que abusa de su libertad, desobedece al mandamiento de Dios, eh, entra en la humanidad esta mancha, ya que por la desobediencia de un solo hombre, todos hemos sido constituidos pecadores. Por esa razón es que se vuelve necesario de que después del pecado de Adán y Eva, en algún momento, Dios Padre envíe a su Hijo para que pueda salvarnos. Ahora, ¿podría haber Dios Padre utilizado otro mecanismo de redención? Sí, seguramente, Él es Dios, pero Él ha querido que puesto que el pecado radicó en la humanidad, desde la humanidad salga la salvación. Pero efectivamente, la salvación no podría venir por obra humana. Tal es así que existieron hombres muy justos como Moisés. De hecho, la ley de Moisés en el antiguo pueblo judío era la ley de Dios prácticamente, ¿ya? Sin embargo, la salvación no podía venir de un hombre, tenía que venir de Dios, pero necesitaba hacer uso de la condición humana para que pueda llegar a limpiar esta mancha que existía en la humanidad. Por esa razón es que Dios, en su inteligencia, en su sabiduría, en su inmensa sabiduría y misericordia, ha considerado pertinente que, puesto que la cura del pecado original está en la humanidad, luego de la humanidad debe salir la redención, pero la humanidad, al ser de menor condición respecto de Dios, no es capaz de redimir. Entonces era necesario que la condición humana se una, se junte con la condición divina, la condición humana y divina se junten en la persona del Verbo, en la persona de Cristo. Entonces, por eso es que nosotros cuando se nos dice el Verbo se encarnó, entendemos que es cuando el hecho que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, asume una condición, una naturaleza humana para llevar a cabo nuestra salvación. ¿Ok? Y es por eso que en la clase de ayer mencionamos, por esa razón es que en méritos de Cristo y en función a su obra salvadora, en función al designio salvífico de Dios, es que la humanidad recibe la divinidad del mismísimo Dios en el vientre de María. Y por esa razón, en méritos de Cristo, es que María recibe la prerrogativa de haber sido concebida inmácula. Es decir, María es el único ser humano, la única creación humana, ¿ya? Dentro del hombre, que no tiene este pecado original. Pero no es porque María sea chévere. María se vuelve chévere después por haber sido obediente ante Dios. Pero es en mérito de Cristo. Con lo cual, como lo mencionábamos el día de ayer, la declaración de María como Madre de Dios es ante todo un dogma cristológico, lo cual contraría totalmente lo que muchos hermanos separados dicen y hablan de que nosotros nos inventamos un dogma para ensalzar a María sin argumento alguno. No, porque debemos entender que ante todo el dogma mariano es cristológico, así como el dogma de la maternidad divina de María, el dogma de la Inmaculada Concepción es un dogma cristológico, porque no es por méritos de María, sino que es en razón de Jesús. En ese sentido es que Jesús
viene al mundo asumiendo una condición humana sin desapegarse de su condición divina. En la unión hipostática, Cristo viene al mundo y por eso se gesta lo que hemos conversado en algunas clases anteriores sobre la alianza nueva y definitiva, porque ya estuvo la alianza de Adán de Dios con Adán y Eva, ya estuvo la alianza de Dios con Noé, con Abraham, con Moisés, etcétera. Pero luego se sella esta alianza en la persona de Cristo y es la alianza nueva y definitiva. ¿Por qué nueva? Porque es algo que inaugura un nuevo tiempo. ¿Y por qué es definitiva? Porque ya no va a haber una revelación nueva y ya no hay otra alianza más. Ahí se sella todo. Y esta alianza adquiere una particular expresión porque en Cristo se sella esta alianza definitiva y además la alianza va un poco más allá porque la alianza adquiere un carácter sacrificial, porque ya no es solamente Cristo que viene al mundo simplemente acá a predicar, a hablar, no, él mismo se entrega como víctima, como cordero, para ser inmolado, para que a través de su muerte, entregada gratuitamente por nosotros, esa muerte alcance a la muerte que obtuvimos nosotros en el pecado y con su resurrección podamos nosotros resurgir de esta muerte en el pecado a la vida de gracia. ¿Se entiende? Entonces, ese es el sentido de la redención. Y esta alianza nueva y definitiva es la que devuelve al hombre su condición de amistad, su condición de gracia con Dios. Por eso es que nosotros en el credo decimos, Jesucristo descendió a los infiernos. ¿Qué significa descendió a los infiernos? Primero debemos entender que la palabra infernos en el griego significa lugar de muertos. Entonces, en pocas palabras, en el credo lo que estamos diciendo es que Cristo desciende al lugar de los muertos y resucita. Entonces, Cristo lo que hace es esto. Viene, se entrega, muere, desciende al lugar de los muertos. ¿Quiénes estaban en el lugar de los muertos en ese momento? Todos aquellos hombres justos que habiendo muerto en amistad con Dios, no podían todavía gozar de la plenitud de la presencia de Dios, por cuanto ellos también habían sido manchados por el pecado original. Entonces, hagan de cuenta que el cielo todavía no estaba abierta las puertas. Sí, es evidente que Moisés, Abraham, todos estos hombres justos no iban a irse al infierno, pero tampoco podían entrar a gozar de la plenitud del cielo junto a Dios, porque todavía no, la humanidad no había sido redimida. Entonces, por eso es que es necesario que Jesús descienda a los infiernos, al lugar de los muertos, anuncie la buena nueva en los infiernos, así como lo anunció en la tierra, y con su resurrección se abren las puertas del cielo y todos estos hombres justos que estaban a la espera de la redención, porque la redención no solamente fue para los vivos, la redención es también para los muertos. Jesús vino a salvar a vivos y muertos. ¿Ok? Entonces Jesucristo desciende a los infiernos y redime no solamente con su muerte y resurrección a los vivos, sino también a los muertos que habían cerrado sus ojos y habían entregado su vida muriendo en amistad con Dios. Oye, ¿y qué pasó con la gente que murió en enemistad con Dios? Bueno, ellos ya estaba claro el destino para ellos, que era el infierno. Y entiendan ustedes que para la fecha de que Jesús murió y resucitó, el infierno ya estaba inaugurado, ya estaba con todos los juguetes. Lo que no estaba todavía plenamente inaugurado para la humanidad salvada era el cielo. Entonces, en ese sentido, Cristo resucita y posterior a esta resurrección con la cual Él rompe uno de los candados que puso el pecado original, porque por el pecado original entró la muerte al mundo. Pero ojo ahí, ¿cuál es el significado teológico? No es que antes del pecado original el hombre iba a vivir eternamente. No, el hombre igual iba a vivir, igual iba a morir, perdón. Pero la muerte era un simple paso de la vida terrenal a la vida divina, a la vida celestial junto con Dios. Es decir, lo que el pecado original le imprime a la vida es el dramatismo de la muerte, el dramatismo de la muerte. Porque hoy en día, para nosotros, la muerte es dolorosa, accidental, fuerte, es un acto
que conlleva dolor. Pero si no existiera el pecado original, si a ti y a mí nos dieran la garantía de que al morirnos nos vamos a ir directo al cielo, en el instante uno de morir nos vamos a ir al cielo, daría pena cuando alguien se muere, pero llenaría una satisfacción profunda al saber que esta alma se va directamente al cielo. Pero no, sin embargo, cuando alguien se nos muere, nos desolamos, nos da mucha tristeza, mucho dolor, porque además de la tristeza por la separación física, también está la incertidumbre de qué va a pasar con esa alma. Por eso es que nosotros rezamos por las almas de los muertos. Por eso es que le pedimos a Dios que esa alma de nuestro familiar o amigo fallecido pase el menor tiempo posible en el purgatorio y goce de su presencia. Todo por el pecado original. Entonces, Cristo, al vencer a la muerte humana, quita el efecto de la muerte que ingresó por el pecado original. Es decir, después de Cristo ya es posible salvarse después de la muerte. Mickey, y quiere decir que gracias a la redención de Cristo, todos nos vamos a ir al cielo. No. Yo no dudo de la infinita bondad y misericordia del Señor, pero ciertamente la fe es garantía para alcanzar la salvación, pero también como lo dice el apóstol Santiago, hay que hacer obras. Cristo mismo en uno de los evangelios, me parece que hace 3 o 4 días, él decía, cada uno recibirá lo que de acuerdo a sus obras le corresponde. No solo es un tema de fe. Y aquí se viene abajo el principio de los hermanos protestantes del sola fides, de que solo por fe, basta tener fe, no importa lo que hagas, no importa lo que digas, basta que tengas fe, te salvas. No, es un tema de fe, pero también un tema de obras. Entonces, posterior a la resurrección de Cristo, Cristo asciende a los cielos, ¿ya? Asciende en cuerpo y alma. Y fíjense que es otro triunfo más de la humanidad en Cristo, porque Cristo es el primer hombre, porque también era hombre, que con su cuerpo humano asciende al cielo, ¿ya? Porque no es que asciende en espíritu, no, asciende en cuerpo y alma, porque resucitó. Y la resurrección es un proceso físico mediante el cual el cuerpo se restaura y entra en comunión con el espíritu, de modo tal que el cuerpo pasa a gozar también de lo que el espíritu está gozando hasta ese momento. ¿Qué pasa con la gente que se va al infierno? ¿Resucita también? Sí, resucitará también al final de los tiempos. ¿Y para qué resucita? Para que todo el martirio que su espíritu y su alma están sufriendo en el infierno, también se una a ese sufrimiento el cuerpo. Poco duro, pero es así. De igual manera, ¿qué pasa con la gente que muere y su alma se va al cielo? ¿Qué pasa en la resurrección de los muertos al final de los tiempos? Al final de los tiempos, su cuerpo resucitará y así como su alma y su espíritu han venido gozando de la presencia de Dios, ahora su cuerpo también gozará de la presencia de Dios. ¿Cuál es el segundo ser humano que tuvo esa posibilidad de que su cuerpo también sea llevado ante la presencia de Dios? María. Por eso es que se identifica el término. Cuando se trata de Jesús, hablamos de ascensión. Y cuando hablamos de María, hablamos de asunción. ¿Cuál es la diferencia entre un término y otro? Sencillo, de que Jesús asciende por sus propios medios, porque es Dios. Pero María no podía ascender por sus propios medios. María fue asunta al cielo, fue llevada al cielo, en cuerpo y alma. Por eso celebramos la asunción de María, porque fue asunta, llevada al cielo, y celebramos la ascensión de Cristo, porque Jesucristo, por sus propios medios, asciende al cielo, porque es Dios. Entonces, en ese sentido, es que nosotros entendemos que se da el misterio de la redención y la salvación de la humanidad por Cristo, su muerte y su resurrección. ¿Por qué era necesario entonces esta redención? Porque con el pecado original entró el pecado al mundo, ¿ya? Y con el pecado entró el mal. A mí siempre cuando me preguntan, ¿cómo podrías definir el mal? Yo siempre digo esto, el mal como tal, desde el punto de vista filosófico, no tiene una definición. Uno no puede decir, esto es un control remoto, esto es un celular, pero cuando se trata del mal, ¿cómo definimos el mal? Para mí, la definición filosófica más linda que hay del mal es, el mal no es otra cosa que la ausencia de Dios. Como tal, el mal no tiene una definición, una naturaleza propia.
el mal es la ausencia, es el negativo de Dios. Con lo cual, el mal no es otra cosa que la ausencia total de Dios. Imagínense, nosotros que nos portamos mal, que no hacemos las cosas bien y que a veces creemos que Dios se olvida de nosotros, no se olvida de nosotros porque seguimos vivos. Y pese a todo, nos seguimos recibiendo bendiciones. Pero lléguense a imaginar lo que significaría una vida con ausencia total de Dios. Eso se llama el infierno. ¿Ok? Entonces, alguien debería preguntar, entonces, pero si Dios es misericordioso y Dios es bueno, ¿por qué permite la existencia del mal en la humanidad? Si nosotros lo entendemos, que el mal no es otra cosa que la ausencia de Dios, y la ausencia de Dios es un efecto del mal uso de nuestra libertad, discúlpeme, no es algo que Dios lo permite, es algo que nosotros lo buscamos. ¿Sí? Es algo lo que la humanidad lo busca. Dios no decide el mal, Dios no busca el mal. Dios busca siempre el bien, pero nos da la libertad para que nosotros decidamos. Y si el mal es la ausencia de Dios, y la ausencia de Dios es el fruto de una decisión nuestra por apartar a Dios de nuestra vida, entonces está claro. ¿Ok? Entonces, por eso es que cuando nosotros, un familiar nuestro muere y nosotros rezamos por su alma, es porque nosotros buscamos que esa persona goce de la plenitud de la presencia de Dios, ¿ya? Que pueda gozar del bien máximo que es Dios. Por eso, dentro de la fe de la iglesia está la comunión de los santos, que básicamente la comunión de los santos es eso mismo, la profesión de nuestra fe. La comunión de los santos es la unión de los miembros del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Y el cuerpo místico de la iglesia lo conformamos nosotros, los vivos, los creyentes, los cristianos, pero también los que han muerto y los que han muerto en amistad con Dios. Entonces, por eso es que cuando un familiar nuestro muere, nosotros apelamos a la comunión de los santos, es pedir el uno por el otro para que esta alma alcance la redención y la salvación. ¿Ok? Entonces, ya hemos hablado de todo el efecto histórico, de todo el efecto bíblico, si se quiere, de la redención, de la revelación y de la alianza. Ahora, pongámosle pie sobre la tierra. Todo esto, todo este misterio de salvación, todo este misterio de fe, de alguna manera, tiene que ser celebrado, tiene que ser vivido, tiene que ser implementado en nuestra vida. Porque, ¿cuál es el chiste? Que nosotros digamos, ah, sí, lindo, bello y precioso. Cristo vino al mundo, se hizo hombre, el Hijo vino al mundo, se hizo hombre en la persona de Cristo, murió por nosotros, nos salvó, bueno, pero cuando Cristo vino al mundo, Él dio ciertas directrices. Él dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no entrará en el reino de los cielos. ¿Ya? Dios desarrolló toda una revelación pública, la buena nueva o evangelio como lo conocemos nosotros. El evangelio de Cristo no es otra cosa que una serie de enseñanzas que se convierten en ley para nosotros los cristianos. Y que cuando Cristo se va, ¿cuál es el chiste? Que digamos, ah, ya chévere, todo esto bonito, lindo que enseñó Cristo, muy bonita la enseñanza de Jesús. Bueno, pero hay que llevar la práctica, ¿ya? ¿Cómo se lleva a la práctica toda la revelación dada por Cristo, esta revelación y esta alianza nueva y definitiva a través de algo que se conoce como la liturgia? ¿Qué es la liturgia? La liturgia, el término liturgia significa obra o quehacer del pueblo, ¿ya? En este caso, como lo estamos enfocando desde el punto de vista teológico, es una obra o un quehacer del pueblo de Dios hacia Dios, en función a la celebración de, de, del culto, la celebración del rito sacramental de la redención de Cristo. A ver, me hablaste en chino ahorita. ¿Qué significa esto?
significa que Cristo vino, murió por nosotros, entregó su vida, y luego Él, en la última cena, bueno, ha hecho antes, en la última cena dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, tomen y coman todos de él. Y en la predicación, ¿Él qué decía? El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo se conecta la muerte y la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, con lo que nosotros conocemos como Eucaristía? Es exactamente el mismo sacrificio, solo que en la Eucaristía está el mismo sacrificio de modo incruento. Fíjense ustedes, Dios, el Hijo, se encarna en María para salvarnos. Entrega su vida, muere, resucita y a través de esta muerte y resurrección nos salva. En la Eucaristía, Cristo se encarna en las especies del pan y el vino, se convierte en pan y vino a través de la transubstanciación, que ya la veremos cuando veamos Eucaristía, se convierte en pan y en vino y se entrega nuevamente para nosotros. Fíjense la conexión entre una cosa y otra, porque es el mismo sacrificio. Muchos hermanos separados y dirán, oye, o sea que el católico lo que pretende es volver a sacrificar a Cristo, volverlo a matar. No, porque es un sacrificio incruento. ¿Qué significa incruento? Sin derramamiento de sangre. No es que en cada misa vuelve a morir Cristo, no, es la actualización. Acuérdense que ya habíamos utilizado el término actualización cuando hablábamos de revelación. No es que el Señor cambia de opinión, es que actualiza la revelación y actualiza la alianza. ¿Ya? No se supera, no se cambia, se actualiza. Y sobre todo se hace presente. Entonces la Eucaristía es el sacrificio mismo de Cristo en la cruz de manera incruenta y dado para nosotros para alcanzar justamente el reino de los cielos como lo promete Jesús. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no entrará en el reino de los cielos. Entonces, justamente el Señor, en su infinita bondad y misericordia, nos deja instituido este sacramento para que nosotros nos lo comamos. Es decir, lo que Cristo quiere es que por nuestras venas, por nuestro cuerpo, por nuestro interior, quiere estar Él. Entonces, esto no es un tema solamente espiritual, como lo hacen los evangélicos, que ellos tienen la cena del Señor, la hacen en algunas comunidades evangélicas, lo hacen una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez al año, una vez cada 6 meses. Y es un mero simbolismo. Acá no es simbolismo. Acá no hay simbolismo. En las especies de pan y vino consagradas está presente Cristo, con toda su alma, su cuerpo, su sangre y su divinidad. ¿Cuál es la garantía de eso? Sencillo. ¿A quién le dio Cristo el poder de hagan esto en memoria mía? A los apóstoles. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los padres apostólicos, los discípulos, etc. ¿Quiénes son los sucesores de ellos? Los obispos, los sacerdotes. Es decir, como existe el sacerdocio en la iglesia de Cristo, que es la iglesia católica, entonces existe la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque Cristo no dijo, cualquiera, sí, cualquiera de ustedes, o sea, cualquier pagano, cualquier fariseo puede hacer esto. No, le dijo a sus discípulos. Por eso es que la sucesión apostólica dentro de la iglesia católica es esencial, porque la sucesión apostólica es garantía de la eficacia de los sacramentos. Ya lo veremos más adelante cuando hablemos de sacramentos en el segundo parcial, pero se los adelanto. Por eso es importante la sucesión apostólica. Entonces, ¿de qué sucesión apostólica me puedo hablar, por ejemplo, una iglesia luterana, una iglesia calvinista, una iglesia protestante bautista? Entonces, no tienen la sucesión apostólica. Estos recién nacieron en el siglo XVI. Entonces, para poder entender y ponerle pie sobre la tierra al quehacer del pueblo respecto de la voluntad de Dios en cuanto a sus designios, sobre todo en cuanto al cumplimiento de la alianza nueva y definitiva, entendemos que la liturgia no es otra cosa que el servicio de parte de y en favor del pueblo. Y en el sentido de la celebración del misterio de Cristo, pues hace referencia a que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Es decir,
Todo esto que les he contado, todo esto que hemos revisado a lo largo de las clases, que hace parte del mensaje de Dios, ahora el hombre le corresponde subirse a la camioneta y hacer parte de esta obra de Dios, ¿ya? Y organizar la celebración de lo enviado por Dios a los hombres, organizarla en función al designio de Dios, el designio salvífico de Dios, y en función a este servicio, a esta necesidad del pueblo de Dios, de parte del pueblo de Dios, en favor del pueblo, de parte de Dios. ¿Se entiende? Es como un trabalengua. Pero a ver, entonces, básicamente, la liturgia sirve para ordenar cronológicamente, sistemáticamente, la celebración del culto. De hecho, en el Nuevo Testamento, la liturgia no solamente es utilizada para la celebración del culto, sino también para el anuncio del Evangelio. Entonces, aquí vamos a entender algo bien chévere. ¿Se han puesto a pensar ustedes, se han preguntado alguna vez, quién decide, cómo se hace para que en el domingo sea tal lectura del Evangelio según San Mateo? Y el Evangelio de hoy fue el Evangelio de San Lucas. Y el de ayer fue de San Lucas. ¿Cómo se hace eso? Segundo, ¿por qué a veces el curita, el padre Seba, sale de color verde, otros días sale de color rojo, otros días sale de color morado? Que es un tema de moda esto. ¿Cómo se hace para determinar que estamos en un tiempo específico de celebración? ¿Por qué a veces se canta gloria? ¿Por qué a veces no se canta gloria? ¿Por qué a veces no se canta aleluya? ¿Por qué? ¿Por qué hay misas en las que se hace segunda lectura? ¿Por qué otras no se hace segunda lectura? Todo esto no es que se lo inventa el curita. Hay toda una estructura y hay todo un esquema litúrgico atrás de esto y que se conoce como el ciclo litúrgico, que no es otra cosa que el ciclo, cómo se ordena la liturgia a lo largo del tiempo. Entonces, permítanme, voy a compartirles pantalla para que podamos ver algo muy chévere. A ver, estamos aquí. A ver, perdónenme un segundito. Aquí está. Compartir. Aquí estoy. Bien, entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es la forma como está organizado la celebración del sacrificio de Cristo a lo largo del año. Ah, mira, ahora entiendo por qué razón el curita se viste dependiendo de la fecha, dependiendo de la celebración, se pone de un color específico, para que vean que no ha sido novelería y moda del padre Sebastián. Hay todo un esquema atrás de esto y una explicación y un sentido. Entonces, les presento ante ustedes el año litúrgico. ¿Qué significa el año litúrgico? ¿Cómo está organizada la celebración litúrgica del culto a lo largo del año? ¿Ya? El año litúrgico empieza con el tiempo de Adviento. Acá donde está el cursor, ¿sí lo ven? Voy a tratar de... Aquí. Aquí, en el Adviento, empieza el año litúrgico. ¿Ok? Entonces, en esta parte de aquí, podemos darnos cuenta nosotros que tenemos 4 domingos de Adviento. Aquí dice primer domingo de Adviento, segundo domingo de Adviento, tercer domingo de Adviento y cuarto domingo de Adviento. Con el primer domingo de Adviento se inaugura el año litúrgico. Quizás aquí entenderán ustedes por qué allá por noviembre muchas veces se pone feliz año, feliz inicio de año. Y ustedes dirán, oye, estos católicos se la fumaron al revés, porque el año empieza en enero. Sí, pero en Adviento empieza el año litúrgico. ¿Qué podemos decir? Color morado. ¿Qué significa el color morado? El color morado significa, vamos a poner aquí, significa en el Adviento alegría contenida. ¿Ya? Alegría contenida.
El color morado, vamos a ponerle aquí un color morado también para que todo vaya acorde a lo que estamos diciendo. No sé por qué no se selecciona. Ahí fue. Selecciono y le pongo color morado. Ya. Morado, alegría contenida. ¿Ok? Entonces, con el Adviento se inaugura el año litúrgico. Con el Adviento se inaugura el año litúrgico. Son 4 domingos. Y ustedes dirán, ¿y cómo hace la iglesia para determinar cuándo empieza? Se ordena en función a fechas que son fijas. Por ejemplo, ¿cuál es fecha fija aquí? Perfecto. Estoy seguro que todos ustedes están respondiendo ahí. La fecha fija aquí es la Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad sabemos que es siempre el 25 de diciembre. Entonces, en función de la Navidad, se ordena 4 domingos hacia atrás y esos son los domingos de Adviento con los que se inaugura el año litúrgico. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasa luego? Después de estos 4 domingos de Adviento, que hemos dicho que el color morado significa alegría contenida, en el tiempo de Adviento, por ejemplo, no se canta gloria. No se canta gloria, es más bien un tiempo de espera, es un tiempo de reflexión, de preparación para la venida de Cristo. Luego viene el tiempo de Navidad, que como lo pueden ver ustedes aquí, el tiempo de Navidad dura aproximadamente 4 domingos también e inicia con el 25 de diciembre, la fiesta de la Navidad. Ok, en la Navidad vamos a encontrar por su parte el color blanco. ¿Qué significa el color blanco? Pureza, santidad y gloria. Entonces, cada vez que ustedes vean al curita vestido de blanco, es porque la celebración que se está llevando a cabo es una celebración que tiene una significación de pureza, de santidad o de gloria. Es decir, ¿cuándo el sacerdote utiliza el color blanco? En la Navidad, tiempo de Navidad, en la fiestas de María, en tiempo pascual se utiliza el color blanco también, porque es pureza, santidad y gloria. Entonces, la Navidad empieza el 25 de diciembre y termina con la fiesta del bautismo del Señor. Y aquí voy a darles el primer tip. ¿Cuándo se quita el árbol de Navidad? Todo el mundo quita el árbol de Navidad con la fiesta de los Reyes Magos, ¿ya? Con la fiesta de los Reyes. Y no es así. El arbolito de Navidad y el nacimiento se lo debe tener hasta la fiesta del bautismo del Señor. Hasta ese domingo. Ese domingo termina la Navidad oficialmente. ¿Ya? ¿Y qué viene después de la Navidad? Viene el tiempo ordinario. El tiempo ordinario, primera parte, este tiempo que ustedes ven aquí, que tiene aproximadamente 7 semanas. Depende del año. Acuérdense que hay años que tienen más días o menos días, dependiendo cómo se porte febrero. De hecho, el calendario litúrgico tiene 3 ciclos, ciclo A, ciclo B y ciclo C. Ahorita estamos en ciclo A. Entonces, luego viene el tiempo ordinario, primera parte. Tiempo ordinario, primera parte. ¿Qué color se utiliza en el tiempo ordinario? Pues se utiliza el color verde. ¿Qué sentido tiene el color verde? Tiene un sentido de esperanza. Ah, ahora entiendo por qué el Padre Sebastián se pone color verde. ¿Qué significa cuando el Padre Sebastián está de color verde? ¿Qué tipo de fiestas se celebran cuando se utiliza el color verde dentro de la liturgia? Pues bien, cuando se utiliza el color verde dentro de la liturgia, estamos hablando de celebraciones menos relevantes, ¿ya? Celebraciones ordinarias, lo ordinario. Es decir, en el tiempo ordinario ustedes no van a encontrar fiestas como la Pascua de Resurrección, Navidad, que son fiestas más importantes, pero se entiende que estamos en un tiempo de espera, no una espera como la de Adviento, porque la de Adviento es una espera de preparación. En cambio,
el verde es una espera ordinaria, ¿ya? Básicamente dura cerca de 6, 7 domingos y luego del tiempo ordinario, primera parte, ustedes dirán, ¿por qué primera parte? Ya se dieron cuenta que acá abajo también, acá en la parte de abajo, no sé si se dan cuenta, hay otro color verde, que es el más grande, es el tiempo en que estamos ahorita, ¿ya? Entonces, luego viene este tiempo de Cuaresma, que seguramente a ustedes se les debe hacer muy familiar, porque aquí es donde tenemos el miércoles de ceniza, la Semana Santa, el Domingo de Ramos, etc. Ahora, en este tiempo dice que se utiliza el color morado. Oye, Mickey, pero tú decías que era el color morado alegría contenida. Ahora, ¿cuál es el sentido del color morado? Aquí se utiliza el color morado como penitencia. Penitencia, reconciliación. ¿Ya? Entonces, vuelve el color morado ya con otro sentido, con un sentido de penitencia, ya con un sentido de penitencia, un sentido de ayuno, de abstinencia, de oración. Este es un tiempo que arranca con el miércoles de ceniza y que luego tiene cerca de 5 a 6 domingos y llega hasta la Semana Santa. Ya, aquí les voy a explicar un poco esto. Durante el tiempo de Cuaresma no se canta ni gloria, ni aleluya, ni nada de eso. ¿Ya? Ahora, ¿por qué aquí, no sé si se dan cuenta, alguien de ustedes preguntará, ¿por qué aquí el Domingo de Ramos está de color rojo y el Viernes Santo está de color rojo? Porque los ornamentos, que son la casulla, la estola y todos los implementos que utiliza el sacerdote, son color rojo esos días. ¿Ya? Sin embargo, estamos dentro del tiempo ordinario. El Domingo de Ramos es parte de la Cuaresma. Inaugura la Semana Santa. ¿Ya? El Domingo de Ramos es parte de la Cuaresma. Luego viene el lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo. En el jueves santo y en el viernes santo hay unas celebraciones muy particulares. El jueves santo se utiliza el color blanco. ¿Por qué? Porque el jueves santo celebramos la institución de la Eucaristía. Es el día de los sacerdotes. Acuérdense ustedes, cuando muere Cristo, días atrás fue la celebración de la última cena. Entonces el jueves santo se celebra la última cena. De hecho, no sé si ustedes han notado que en los jueves santos hay la misa crismal, que en la catedral están todos los curitas ahí y están bien bonitos ahí todos los sacerdotes celebrando con el obispo. ¿Ya? Entonces, luego viene el Viernes Santo, que aparece de color rojo. ¿Por qué de color rojo? El Viernes Santo es la fiesta de la adoración de la cruz. ¿Ya? Y aquí el Viernes Santo tiene una particularidad porque en el Viernes Santo empieza el Jueves Santo empieza el Triduo Pascual. Jueves, Viernes Santo, triduo de 3. Triduo Pascual significa pasión, muerte y resurrección. Con el jueves empieza la pasión, el viernes continúa con la crucifixión y el sábado continúa con el tiempo que se espera hasta la resurrección de Cristo, entrada la noche en la vigilia pascual y el domingo posteriormente la Pascua. Vemos que aquí aparece otro color, el color rojo. Sangre, fuego. Es el sentido de este color. Ah, entonces quiere decir que utilizan el color rojo porque el Viernes Santo conmemoramos la crucifixión, obvio. Y en la crucifixión hay sangre, ¿ya? Entonces por eso se utiliza el color rojo, ¿ya? En esta fiesta en particular. Luego, el día sábado, a la entrada de la noche, se lleva a cabo la celebración de la vigilia pascual. ¿Qué es una vigilia? Es una celebración en la cual nos ponemos a la espera de, estamos vigilantes a. Se celebra la vigilia pascual en la cual se proclama el pregón pascual, en la que se anuncia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en la cual Cristo vence a la muerte y resucita. Pregunta, oye Mica, ya que nos estás explicando toda esta maravilla de las fiestas dentro del año litúrgico, ¿cuál es la fiesta más pepa, la más importante, la más caché de todas?
Les apuesto que si les pregunto, todos ustedes dirán Navidad. ¿Por qué? Porque vayan ustedes a las misas en Navidad. Todo el mundo estrena ropa nueva, la ropa de Prati, la ropa recién compradita, todo aniñado. Pero les cuento que la fiesta más importante de nuestra fe cristiana es esta que está aquí, ¿ves? Esta que está aquí. La Pascua. ¿Ok? La misa de resurrección. El domingo de resurrección es la fiesta más importante de todas. Y ahí es cuando tenemos que decirnos felices Pascuas. Ahí es que tenemos que decirnos felices Pascuas. Yo tenía un amigo sacerdote, no es el padre Sebastián por si acaso. El padre Sebastián es un santo, él nunca hace esto. Este, eh, que decía, cuando quieran pegarse un traguito, ahí es. Ya, ahí hay que pegarse los traguitos. Porque es, si bien la Navidad es una fiesta importantísima, porque se celebra el nacimiento de Cristo, la encarnación, no la encarnación, el nacimiento de Cristo. Pero ¿qué es más importante, el nacimiento de Cristo o la resurrección de Cristo? La resurrección, porque con la resurrección se completa el ciclo y nos salvamos. La resurrección es el triunfo del Señor sobre la muerte, con lo cual la Pascua es la fiesta más importante de todas. Así que cuando quieran pegarse una copita de vino, una nomás, aquí, en la Pascua de Resurrección. Ok, entonces, luego viene un tiempo de Pascua. La Pascua dura 50 días. Perdón, es hasta acá. La Pascua dura 50 días. Empieza con el Domingo de Ramos y termina con la fiesta del Corpus Christi. ¿Ya? ¿Y qué color se utiliza? Ya habíamos dicho, se utiliza el color blanco, que representa pureza, santidad y gloria. Gloria. En el tiempo de Pascua ya se canta gloria, se canta aleluya. De hecho, en la solemne vigilia pascual y en el Domingo de Ramos se tocan las campanas, viva el relajo. ¿Por qué? Porque estamos felices, porque ha vencido Cristo a la muerte y con ese triunfo nos ha traído la redención para la humanidad. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Este tiempo de Pascua dura 50 días, como les dije. 50 días. Qué pulso, Dios mío. Dura 50 días. Aquí están, tenemos la primera semana de Pascua, segunda domingo de Pascua, tercera, cuarta de Pascua, quinta de Pascua, sexta de Pascua, etc. Aquí también hay una fiesta importantísima que es la Ascensión del Señor. Tenemos una fiesta importantísima dentro de la Pascua que es el Pentecostés. Oye, ¿y por qué está en color rojo? Sangre y fuego. ¿Qué celebramos en Pentecostés? La venida del Espíritu Santo. ¿Cómo se representa al Espíritu Santo en las Escrituras? A través del fuego. ¿Ok? Por eso color rojo. Termina el tiempo de Pascua y luego viene el tiempo ordinario, segunda parte, que es todo esto que está aquí. Todo esto que está aquí. ¿Ya? Y ustedes dirán, ahí es donde estamos ahorita nosotros. Efectivamente, ahí es donde estamos ahorita. Hoy, que es miércoles 6 de septiembre, estamos en la 22ª semana del tiempo ordinario. Es decir, estamos por aquí. Por aquí estamos. ¿Ya? Aquí estamos. Qué feo lo que acabo de hacer, se ve horrible. Déjenme poner algo más bonito. 22ª, aquí, donde puse el corazoncito. Aquí está. Aquí estamos. ¿Ok? Ahí estamos en este momento. Déjenme poner estos corazones para acá. No sé cómo borrarlos. Está bien nice esto, ¿eh? Primera vez que me pongo a hacer estas cosillas. Ah, ya, así se borra. Así se borra. Perfecto. Estoy como niño con juguete nuevo. Ok, entonces, estamos por la 22ª semana del tiempo ordinario. Es decir, nos falta todavía 10 semanas más. Termina el tiempo ordinario y fíjense con qué fiesta termina el tiempo ordinario. Ahí estamos de pachanga todos nosotros, pues, ¿no? Porque es la fiesta, la solemnidad de Cristo Rey, que es la fiesta de la parroquia, de nuestra parroquia. Color en el Cristo Rey, blanco, pureza, santidad y gloria. Obvio, pues la fiesta de Cristo Rey, santidad. Todo el tiempo ordinario, segunda parte, se utilizan los ornamentos de color verde.
Y ya sabemos por qué el color verde, por esperanza. ¿Qué estamos esperando? El Adviento. Luego llega el Adviento y otra vez empieza el año litúrgico y así sucesivamente. Hay ciclo A, ciclo B, ciclo C. Noten algo. Este año litúrgico, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para entender muchas cosas. ¿De qué nos acusan a veces los hermanos separados? Oye, el católico nunca lee la Biblia. ¿Sabían ustedes que si ustedes van a misa todos los días durante 3 años, que duran los 3 ciclos, se leen toda la Biblia? Claro, porque la primera lectura es un libro del Antiguo Testamento o de las cartas apostólicas. La segunda lectura eh, también puede ser de las cartas apostólicas, el Salmo y el Evangelio, que recorre los 4 evangelios: San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. ¿Ya? Y a lo largo de 3 años se lee toda la Biblia. Entonces, ¿quieren leerse toda la Biblia? Vayan a misa todos los días durante 3 años. ¿Ya? Segunda cosa para la cual nos sirve el entendimiento del ciclo litúrgico, del calendario litúrgico, para entender cuáles son fiestas, cuáles son solemnidades, cuáles son misas de precepto. ¿Qué significa una misa de precepto? Misa a la que hay que ir obligadamente. De entrada, ¿cuáles son las misas de precepto? Las dominicales. Dominicales. Segundo, ¿cuál más son misas de precepto? Las misas de precepto son aquellas misas en las que hay una celebración, sea solemnidad o que sea una fiesta importante. Por ejemplo, ¿es misa de precepto miércoles de ceniza? ¿Qué dicen ustedes? Miércoles de ceniza, las iglesias se llenan, la gente se cola para ponerse la ceniza. Y muchas veces, lamentablemente, es un poco farándula esto. Les cuento que el miércoles de ceniza no es misa de precepto. Es decir, si no van a misa de miércoles de ceniza, ¿es pecado mortal? No, no es pecado mortal. Claro, no con esto les estoy diciendo que no vayan, vayan. Pero entiendan que no es un tema de la novelería de ponerte la ceniza, sino es un tema de entender lo que significa la ceniza. Del polvo eres y en polvo te convertirás. Es una significación hermosísima para nuestra vida, pero tenemos que entenderla. No ir solamente como todos se ponen la ceniza, todos no ponemos la ceniza, porque para empezar, no es ni siquiera misa de precepto. ¿Ya? ¿Cuál otra es misa de precepto, por ejemplo? Si nos vamos acá a Navidad, 1 de enero, ¿siempre cae domingo? No siempre cae domingo. Sin embargo, 1 de enero es misa de solemnidad María, Madre de Dios. Hay que ir, esa es solemnidad. Esa es solemnidad. Lo mismo la Epifanía. No, la Epifanía no es solemnidad. El bautismo del Señor sí es solemnidad. ¿Ya? Esa sí es solemnidad. Todas las misas dominicales son solemnidad y hay que ir, sí o sí. Y aquellas misas que son solemnidad, misas entre semana. Para eso nos sirve el ciclo litúrgico. Entonces, espero que hayan más o menos entendido para que conozcan el por qué se utiliza el color morado, por qué se utiliza el color blanco, por qué se utiliza el color verde y por qué se utiliza el color rojo. Y cómo están organizadas las celebraciones a lo largo del año. Les repito, estamos en la 22ª semana del tiempo ordinario. Estamos aquí. Estamos en la mitad del tiempo ordinario. Segunda parte. ¿Ok? ¿Qué vendrá después del tiempo ordinario? El Adviento. ¿Y qué vendrá después del Adviento? La Navidad. Ok, mis queridos amigos, queridos hermanos, hasta ahí tienen el primer parcial. Voy a, por si acaso alguno se me vaya a hacer el loco, no, es que no dijo nada, voy a darles una, vamos a ver aquí, esperen, que no encuentro el archivo. Aquí está el archivo. Vamos a dar una revisión muy rápida, muy rápida. Compartir. Ya, aquí está. Este es el archivo que se les entregó al inicio a ustedes de la catequesis. Catequesis autocuestionario para evaluación. Ya, para que vean que no los mando a que se aprendan de memoria las clases que les doy yo, sino que aquí tienen en preguntas y respuestas. Mira, aquí está todo lo que hemos visto. No hay un tema que se nos haya escapado. ¿Cómo podemos entender tuvo Dios para... ¿qué razones podemos entender que tuvo Dios para crear al hombre? ¿Por qué se revela Dios al hombre? Aquí está, todo esto hemos visto. ¿Quién es Jesús? Etcétera, etcétera, que se entiende por la fe, ya magisterio de la iglesia, depositum fidei.
Sagradas Escrituras, el canon de la Biblia, exégesis bíblica, el credo que se los pedí la semana pasada que se lo aprendan, los dos ya se lo deben de saber, supongo yo, de memoria. Santísima Trinidad, que hemos visto desde ayer a hoy. Unión hipostática, que lo hemos visto hace algunos días. Espíritu Santo, Divina Providencia, pecado original, que lo hemos visto hoy. Encarnación, Inmaculada Concepción, que lo hemos visto de ayer a hoy. Sacrificio de Cristo, Jesucristo descendió a los infiernos. La parucía, que es la segunda venida de Cristo en el juicio final. Comunión de los santos. Liturgia, que la acabamos de ver. Ahí están los tiempos litúrgicos. Está el grafiquito que les enseñé. Están los colores, qué significa cada uno. Esta pregunta está repetida, ¿no? Hay una preguntita de más. La alianza, eso ya lo hemos hablado. Y las oraciones que sí o sí tienen que aprenderse ustedes. Son las oraciones básicas, el Padre Nuestro, la oración al Espíritu Santo y el Ave María. Listo, mis queridos hermanos, hemos terminado el primer parcial exitosamente. Y aquí tienen el cuestionario. Les repito, el día lunes, 6:30 de la tarde, nos